Bueno, voy a presentar a nuestro panel, si bien Javier ya hizo una breve introducción. Tenemos a Alejandra Jiménez Jaramillo. Ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de Puebla y experta en elecciones de género y estratega de comunicación política. A mí lo que más me llama la atención, y es muy interesante tuyo, Alejandra, es que fuiste parte del Comité de Transparencia y que impulsó este observatorio, el primer observatorio de comunicación política o de participación política en el Estado de Puebla de mujeres, ¿no? Y que es bastante importante, y también iniciaron así los primeros observatorios, las primeras consultas, las primeras charlas sobre el tema de género y participación de la mujer. En el caso de Alfonso, bueno, ya dijo mucho Javier, voy a tratar de ser un poquito más amplia. Él es licenciado en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, cursó un diplomado en alta dirección de empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección, es director de Relaciones Institucionales del Grupo Radio Centro y fue coordinador de la comunicación de la campaña en Oaxaca de Alejandro Murat, y después llevaste todo lo que era la comunicación de gobierno, ¿no? Que, wow, hay que llevar la comunicación de un Estado durante mucho tiempo, desde el 2016 al 2020. Así que eso también va a ser sumamente importante para que charlemos el tema de imagen y reputación. Y por otro lado tenemos a Carla Ríos. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas de Puebla. Es maestra en Administración y Gestión de la Universidad Autónoma de Coahuila. Estudió un magíster en Publicidad y Relaciones Públicas y actualmente es coordinadora de la Maestría de Opinión Pública y Marketing Público Político de la UAP. Así que también tenemos acá una persona muy experta en el tema de reputación e imagen. Como les comentaba hace un rato, bueno, nuestro público es sumamente amplio. Entonces me gustaría, si les parece, que comenzáramos desde lo general. O sea, ¿qué es una imagen y qué es una reputación? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, Mariana, yo creo que, bueno, muchas gracias también por la invitación. Saludos a todos los que se han conectado. Podríamos empezar diciendo de manera muy general que una imagen se construye desde la percepción que tenemos hacia una persona, alguna institución, y que tiene que ver también con aspectos culturales, ¿no? Con aspectos culturales que vamos pues teniendo a lo largo de la vida. Es decir, nosotros desde pequeños nos construimos nuestra imagen, ¿no? Desde que somos bebés, desde que somos niños, incluso la vamos desarrollando de acuerdo en los espacios, en los contextos, en el ecosistema que nos rodea, vamos nosotros desarrollando nuestra imagen. Sucede lo mismo con las figuras públicas, con los líderes. Y a diferencia de la reputación, que seguramente también vamos a entrar, pues es la opinión que hacemos de esas personas a lo largo de ciertos años, ¿no? Y Alfonso, ¿qué opinas? Pues digo, sobre todo creo que el título del seminario es muy afortunado, y particularmente el de nuestra mesa. La reputación y la imagen hoy día es, creo, una cuestión que no hemos dimensionado, que ya pasamos de la era de la información a la era de la reputación, como lo sostiene Gloria Origi. Yo creo que en eso radica la importancia de lo que vamos a conversar hoy. Realmente en menos de un siglo, que la historia universal no es nada, hemos transitado a esta nueva etapa en donde vivimos de la reputación, que tanto a través de las diversas plataformas, desde las redes sociales hasta como usuarios de Uber, ahora tenemos una reputación como usuarios, o la tienen los conductores, y en fin, ahora dependemos de esta reputación, y yo creo que sobre eso vamos a seguir ahondando un poco más. Alejandra, nosotros fuera del set estábamos hablando también de eso, ¿no? De la diferencia entre imagen y reputación. Como para alargar unos tips bien claros, digamos, ¿qué es imagen? O sea, ¿qué constituye una imagen? Mira, yo creo que aquí lo que es interesante es que tanto la imagen pública como la reputación se construyen. Tú construyes una imagen pública de acuerdo a si eres candidato, si eres funcionario, ¿no? O eres líder.
haces una construcción de esa imagen pública de acuerdo a los intereses que tienes, creo yo. Y la reputación, que también es esa construcción que vas haciendo y de la cual tú eres responsable, es decir, de acuerdo a las decisiones que tomas, a las acciones que tomas, a lo que dices, a lo que no dices. Creo que esa reputación tú también la vas construyendo y la construyes en base a todo un entorno que está a tu alrededor, como lo es la imagen pública, ¿no? Lo interesante en esto es esta parte, cómo la imagen pública y no es ahora la reputación digital, pues se vuelve un tema que yo les comentaba. Yo lo que observo es que en algún momento no se controla y eso es en lo que se tiene que analizar o trabajar, ¿no? Además, sabes que la imagen, es correcto, Alejandra, la imagen también, ojo, también se puede construir no desde la persona, sino también hoy en día en la red, desde los diferentes eso era actores, lo que te iba a comentar. desde los diferentes… O sea, la imagen es un momento puntual, un instante. Yo siempre la comparo, la diferencio entre la imagen es la foto instantánea, como de la Polaroid, ¿no? Y la reputación es una película. Tiene un dinamismo, tiene una sumatoria de imágenes, ¿no? Pero que cuando la entregamos, al abrir las cuentas de las redes sociales, ya no nos pertenece. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de valores, automáticamente, yo te estoy viendo a vos ahora, Alfonso, y mi cabeza automáticamente está relacionando datos. Y está creando una imagen tuya, errónea o no, pero de acuerdo a mis valores, como la que creo de Alejandra y como la que creo de Carla. Y la reputación ya es tu actitud, Exacto. tus actos, tus valores y la forma en que vos te muestras al mundo, que de todos modos yo los voy a interpretar de acuerdo a lo que también, a mi sistema de valores, ¿no? Lo que siempre se dice que en sociología hablan de grupos de relaciones o de sistema social, los psicólogos hablan de representación, viste que uno dice que proyecta en el otro lo de uno, y nosotros en ciencias políticas hablamos de imagen pública, el consultor, ¿no? Entonces eso es como que a medida que la entregamos ya no es nuestra, pero sí tenemos una responsabilidad en el momento que abrimos las redes y la hacemos. Hoy en día cualquiera puede ser líder de opinión. Tenemos las redes, tenemos una plataforma, una interfaz en la cual es muy fácil, ¿no? Y digamos, las famosas 4 P's del marketing se traducen ahora a las 4 C's en el marketing digital, ¿no? Creamos que son contenido, creamos contenido, ¿sí? En un contexto, digamos, cultural, en un contexto en el cual estamos desenvolviendo ese contenido. Obviamente comunicamos y creamos comunidad, ¿no? Entonces ya creamos comunidad. Y esos son los casos, por ejemplo, se me vienen a la mente y seguramente ustedes también tendrán muchos ejemplos. Salen líderes, por ejemplo, Greta, la que hace todas estas activistas de ecología. Y bueno, pueden haber muchísimos más líderes, influencers, los famosos influencers. Entonces, cualquiera puede ya generar un liderazgo e incluso ellos mismos pueden abonar a la imagen de cualquier figura pública, ¿no? Está bien, se crea ese liderazgo. Ese liderazgo para mí es como la imagen de un líder, pero el líder tiene que crear una reputación. ¿Y en qué se basa? ¿Cómo la crea esa reputación? Bueno, de entrada, la cuestión novedosa es que ahora la reputación puede construirse en cuestión de muy pocos días o meses, realmente, o se puede destruir en un instante. Antes era un esfuerzo sistemático para poder tener una reputación, digámoslo, en lo público. Hoy día, a través justamente de las redes sociales, se puede construir una imagen en tan solo unos días o en tan solo unos meses. Puede haber quien tenga 1 millón de seguidores. Sí, es así. Y apenas hace unos 10 años era un esfuerzo que pasaba por los medios de comunicación para empezar. Entonces ya ahí había un medio, algo en medio. Digamos, hoy la comunicación se ha vuelto totalmente directa entre cualquier ciudadano, cosa que también es una cuestión totalmente distinta a lo que era la comunicación apenas hace unos años, en donde había posiciones de liderazgo, de influencia, que eran las que tenían esa capacidad de ser los emisores de mensajes ante el gran público, y ahora cualquiera puede ser la estrella, la figura, el influencer o
quien es objeto de una imagen o una reputación pública. Esto ya no solamente está hecho para políticos, para artistas, lo cual venía pasando a lo largo de la historia de la humanidad. Realmente ahora este cambio ha hecho que todos somos víctimas y todos al mismo tiempo podemos ser verdugos en las redes sociales. Pero este tipo así de reputación, yo lo pongo, por ejemplo, en el caso de la música, ¿no? Hoy hay músicos que pegan un temazo del año y lo pegaron durante todo el año, pero hay artistas. Yo creo lo mismo con la reputación, ¿no? Puede en ese momento, como vos decís, construirla mucho más rápido que antes nos demorábamos mucho, ¿no? Y aparte, para difundirla era más complicado. Hoy pegás también un hitazo y tienes una reputación elevada y de repente también estás en 360 grados expuestos en las redes y se te puede venir abajo. Entonces, ¿qué es la diferencia de un hitazo, de un liderazgo momentáneo a un liderazgo que se construye, como por ejemplo el de Merkel? Su símbolo del triángulo del poder, esa imagen que construye una trayectoria que hasta llegó un momento que en la última campaña política, simplemente el póster o los anuncios eran su gesto de la mano, ¿no? Y que esa gestualidad traía una trayectoria de muchos años, no un hitazo. Entonces, Ale, ¿qué es lo que Mira, que yo lo creo que sí hay diferencia? que tener algo muy claro. Una reputación como tal de un político, de un funcionario, creo que sí es algo que se construye con el tiempo. O sea, sí vemos ahora a influencers o podemos ver a alguien que sale y dice algo, pero a mí me llama mucho la atención, yo hacía un ejercicio de cómo sale algo, ¿no? Algo es, tenemos un tema una semana, dura una semana, se cae, lo que sigue. Y me explico, pero para un político o para un funcionario o para un líder, sí tiene que construir una reputación sólida. Porque lo que platicábamos, ¿no? Al final, su reputación, independientemente que pueda tener un ataque, porque ¿qué sucede ahora? Pues que te metes a Google, ¿no? Investigas. Y entonces ya checaste en 2 segundos qué fue, qué hizo, qué no. Y a lo mejor si recibe o hay una mala experiencia de una persona y sale y no tiene una reputación construida, o sea, yo me voy más allá de un influencer, sino más bien de un político, de un funcionario, de una funcionaria, creo que sí es más complicado, o más bien, si no lo tiene, el ataque es pues mucho más fuerte. Entonces, me parece que esta parte que al final sucede algo, ¿no? Puede ser un momento donde una persona por alguna situación, no sé, se cayó, sin querer le pegó a una persona, lo suben a las redes, se vuelve viral. Sí, se vuelve meme. ¿No? Y entonces ahí, si no hay detrás realmente la construcción de una reputación congruente, coherente, consistente, real, eso o sea, al final se cae. Es muy difícil como consultor, bueno, ayudas, apoyas, impulsas, construyes para que eso mejore, pero a mí sí me parece, y de acuerdo a la experiencia que yo tengo, tienes que construirla y la construyes así. Y independientemente de que se pueda hacer algo en el momento, como sucede ahora, digital, tienes que tener una construcción sólida y no en un momento, porque, por ejemplo, algo que también ahora me ha llamado mucho la atención es esta parte que tú dices, no subes una fotografía, tiene muchos likes, a la gente le encanta, pero entonces la que sigue tiene que ser mejor que la que acabas de poner, ¿no? Y entonces es una generación de Nosotros nos imponemos eso, que ¿no? tiene que ser mejor. Claro, entonces es una generación de contenidos, y si en algún momento hay un momento desafortunado, ¿no? Y no tiene una buena reputación construida, que yo te comentaba a veces, esa misma reputación ayuda a la institución, ¿no? O ayuda al partido, o lo contrario. Entonces yo sí creo esa parte, que tienes que tener esa construcción sólida de tu reputación, con tus acciones, con esa cuestión, y después esta parte digital, obviamente, como dices, al abrir una red también eres responsable, ¿no? Como yo le digo a los funcionarios, pues bienvenidos al mundo, es que ¿por qué me dicen? Es que a mí no me gusta, pues bienvenidos al mundo digital, porque pues así es, ¿no?
Bueno, un error también bien grande que yo veo, no sé si estás de acuerdo, Carla, es que, a ver, cuando abrimos las redes no tomamos en cuenta que todos, o sea, no hace falta ser famoso, no hace falta ser líder, no hace falta, digamos, pegar ese hitazo que digo yo, como para tener una imagen y una reputación. Todos tenemos una. Entonces, lamentablemente, corremos el riesgo de no entender que es así. Yo soy una NN y tengo mi reputación y tengo mi imagen, que si al abrir mis redes sociales estoy mostrando mi vida y estoy dándole el derecho a los otros a que también se metan en la mía, ¿no? Entonces, bueno, eso es un riesgo que todos corremos y es importante tener claro que todos tenemos una reputación y una imagen que cuidar. Y obviamente lo que es público es de otra manera. Otra de las cosas que me llama la atención también, que la reputación ahora digital es medible, ¿no? Entonces, eso que decías vos recién de los likes, o sea, pero hoy podemos, la reputación y la imagen no se mide, pero la reputación, con algunas, bueno, encuestas, focus group, podías llegar a hacerlo. Hoy hay en sistemas de Google que te leen métricas, que te leen los me gusta, que te leen las interacciones, la cantidad de gente que ve tu sitio, las opiniones positivas y negativas. Entonces ahora es medible y eso hace que, claro, la gente se obsesione con un contenido y después, ¿qué pasa? Bueno, mira, antes los medios de comunicación construían, estamos hablando de una figura pública, ¿no? Construían esa imagen, participaban, además de la imagen que traía el líder, la líder, el funcionario, el político, el actor social, participaban en esa construcción. Pasamos a la interfaz o a las plataformas digitales, a la web 2.0, y obviamente ya la comunicación no es unidireccional, sino es bidireccional y entonces permite, ¿sí?, que tus acciones sean evaluadas, ¿no? Digamos, la imagen sí la podemos medir a través de la percepción, ¿no? Yo cómo percibo a tal líder, a tal actor, etcétera, ¿no? Y como lo dices bien, en las redes sociales sí ya podemos tener, digamos, ya a manera personal, ya medimos nuestros impactos, ¿no?, en nuestros contenidos, en lo que estamos influyendo. Entonces, sí tenemos que tener cuidado porque, como bien lo dices, todos, y lo había dicho desde el inicio, desde pequeños construimos una imagen, una reputación en casa, ¿no? Si decimos muchas mentiras, pues ya tenemos una reputación, ¿no? Si nos escapamos de casa, pues tenemos, y así, ¿no? Entonces, como actores públicos, que estamos ya en la esfera pública, sí tenemos que cuidarnos porque no solamente ya vamos a tener a los medios de comunicación, sino a las redes sociales que lo dijeron, ¿no? Nos damos nos caemos, ya es viral, ¿no? Entonces, bueno, la gente está ya construyendo y además, bueno, ahí sí me gustaría añadir algo. Ahí en esa construcción tú sí puedes reparar los daños, tú personalmente. Eso lo, ¿no?, vamos a hablar dentro de un ratito. Entonces, pero para cerrar ya un poco imagen y reputación, me gustaría preguntarte, Alfonso, ¿qué es lo que construye una reputación? O sea, ¿qué tiene que hacer una persona para construir una reputación? Bueno, en realidad la reputación de un personaje público tiene que ver con una, primero, construcción consistente y coherente de acciones, dichos que se van acumulando y por lo tanto son percibidos de acuerdo a un entorno, porque todo tiene que ver también en una cuestión circunstancial, digámoslo, ¿no? Una buena reputación tiene que ver de acuerdo también a la sociedad a la que responde ese personaje. Eso también es una cuestión novedosa ahora, que puede a nosotros parecernos un dicho o una exclamación de alguien que pertenece a otra cultura distinta a la nuestra y nos parece un tanto fuera de lugar, fuera de tono. Y en otros casos tenemos otros personajes en otras culturas que nos parecen demasiado acartonados, pero eso también responde un poco al entorno cultural, ¿no? Entonces, también la reputación, hoy también tenemos una reputación local y una reputación, digamos, lo global, porque en las redes ya también somos ciudadanos del mundo. Entonces, salvo la barrera del idioma, ¿no?, ya ahora
pues también interactuamos con gente de muchos otros países, ¿no? Desde tu cuenta de Twitter, desde tu cuenta de Instagram, y eso también tiene esa variante, digámoslo, pero en general en la construcción son una serie de dichos y de hechos que tienen que ser consistentes y coherentes para que conformen una reputación. Si no lo son, normalmente la reputación es negativa. Volviendo, me hiciste recordar con el ejemplo que pusiste eso de mentir, de salir. O sea, en el fondo, la imagen es un momento puntual. Yo llego hoy al estudio y no los saludo. Y ustedes pensarán y dirán, bueno, Mariana tiene un mal día, o ¿qué habré hecho yo incluso para que no me haya saludado? Bueno, estará full, estará muy nerviosa que vamos a salir a escenario. Ahora, si tenemos este evento, que no es así, pero si el próximo fuera así, toda la semana, y resulta que yo durante todos los días que vengo no los saludo, entonces ya no es que Mariana tiene un mal día, es una maleducada. O sea, en el fondo son lo que encadena una reputación es las acciones que se van repitiendo y que van formando, digamos, esa imagen. Y frente a otra cosa que tú dijiste, y que me gustaría que charláramos, que a veces es más productivo para la gente, ejemplos, casos. Me hiciste recordar esto de la construcción de la credibilidad, de la imagen, de la reputación, dependiendo de lo cultural, ¿no? Y de los contextos. Y yo me acordaba del caso, bueno, cuando asumió Gabriel Boric en Chile, presidente, resulta que él se dio unas vueltas detrás del presidente en ese momento en función, Piñera, y en el extranjero todo el mundo dijo, bueno, lo habrá hecho por cábala, por ritual, porque no quiso entrar de frente, quiso entrar con un pie. Empezaron a hacer como un montón de conjeturas, y en realidad en el 2014 Gabriel Boric comentó que él padece de TOC, entonces de trastornos compulsivos y que no los puede controlar. Y que lamentablemente lo que había sucedido en ese momento no era ni un ritual ni nada, sino que había sido resultado de que él no puede controlar algunos movimientos corporales. En Chile eso no fue un meme, no fue un caso, no se habló del tema, pero afuera sí. Ahora, también hemos visto, y en Chile por el contrario se tomó como una sinceridad, como transparencia de él, de que en el 2014 lo hubiese dicho, imagínate, fue diputado y hoy es presidente, ¿no? Y en otro contexto, esto fue positivo para él, pero en otro contexto vemos lo de Joe Biden, que está saludando al aire, que dice que tiene cáncer, después salen a desmentirlo, que cuando está leyendo el graph, digamos, de lo que tiene que decir el discurso, dice hasta lo que no tiene que leer. Y en Estados Unidos, ¿qué te pones a pensar? O sea, esta persona estará capacitada para ser el presidente de un gobierno, de un país tan importante y que no es poco. O sea, él es dueño del botoncito rojo, que se puede equivocar y apretarlo y hacer un caos, por decirlo así gráficamente, ¿no? Entonces, ¿cómo influye el contexto también cultural de esto, ¿no? Y me gustaría saber esa opinión de ustedes con respecto a eso. ¿Hay casos que ameritan una gestión o el desarrollo de una estrategia para poder tapar algún bache de la reputación o que un hecho puntual como el de la mano tenga que hacerse una gestión de crisis? ¿Siempre lo amerita o a veces no es necesario? Depende de qué eso. Ale. Yo creo aquí que estamos ante dos cosas, ¿no? La construcción, por ejemplo, de una narrativa en contra de una persona y todo lo que se construye y que además pues, es viral en su momento, ¿no? Si me refiero a si es un ataque, es decir, si alguien construye algo en contra y a través del anonimato o a través de photoshopear imágenes, no sé, ¿no? Lo suben y bueno… Yo sí creo que hay dos formas, es decir, cuando se construye una narrativa que en su momento es construida para afectar la reputación de una persona a través de las redes sociales, pero atrás tienes a una persona sólida, con una reputación sólida, me parece que ahí sí debes valorarlo. Es decir, debes valorar si respondes o no respondes los ataques. Yo sí soy una persona que cree que no todo se responde
y que dependiendo de esta narrativa y de lo que diga esa narrativa que se construye obviamente para atacar a una persona o para afectar a una persona, dependiendo de eso, ¿no? Del tipo de reputación que tenga, y que obviamente sí podemos trabajar en aclarar ciertas cosas, ¿no? Yo también lo que comentaba es, bueno, ahora lo que también es o lo que también ayuda es que si alguien te ataca, tú puedes subir tu Twitter, ¿no? Puedes hacer un en vivo, puedes decir, a ver, esto. Y lo que de manera personal yo he comprobado es que lo que más agradecen es que seas sincero, auténtico, coherente. Si cometiste un error, lo aceptes, pero eso sí, la respuesta debe ser pues en el momento, ¿no? O sea, inmediata, para que eso no, o sea, ¿te va a afectar? Pues sí, porque obviamente lo que tiene la red es que pues nos regresa al pasado, al menos en nuestro país, ¿no? No tenemos derecho al olvido y ahí sigue. Todos, y ahí se no hay queda, nadie que resista archivo, ¿no? dicen. Entonces, creo que, o cosas como tú decías, ¿no? Se meten a la red y sacan fotografías de hace 200 años de una persona, ¿no? Cuando en su momento, no sé, tuvo de pareja a alguien que ahora tiene otra situación y yo siempre les digo, bueno, no eres responsable de los actos de todos, pero primero asúmelo tú para que salgas a decirlo, porque si a ti te apanica y tienes miedo y tienes temor y entonces creo que desde mi opinión y desde mi experiencia hay temas que sí deben de responderse y hay temas que no deben de responderse, pero eso depende mucho de la persona y de la reputación que tiene esa persona. Sí, bueno, mira, los casos de crisis, si tienen éxito es, como lo decía Alejandra, del tiempo en el que se contesta esa crisis, ¿no? El tiempo de respuesta frente a la crisis. Me viene ahorita un caso que creo que todos conocen perfectamente bien, que es el famoso caso de la Casa Blanca, de Enrique Peña Nieto y de su esposa. Yendo un poquito para contextualizar y entender precisamente el ejemplo, Peña Nieto se construye, ¿sí? Sabemos todos que la imagen de Peña Nieto fue construida no solo por un partido político, no está mal que se construya, sino también por los medios de comunicación. Y creo que todos sabemos que se construyó, digamos, hay bibliografía, hay literatura, se construyó esa imagen del político, se asumieron sus atributos, se asumió todo para explotar esa imagen, ¿no? ¿Qué pasa? Peña Nieto llega con una aprobación altísima a la escena política como presidente de nuestro país. No solo, y aquí creo que también lo comentaba Sale, la imagen no solamente afecta a la persona, sino que también a la institución o a los organismos que lo respaldan, ¿no? Peña Nieto llegaba con esta bandera del nuevo PRI, ¿cierto? Entonces, la imagen de Peña Nieto, que estaba muy bien construida, también estaba respaldada por la imagen del nuevo PRI, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues a lo largo de su mandato, quizá ciertas acciones que legitima su mandato, va bien hasta que sucede el caso de la Casa Blanca, ¿no? Bueno, lo primero que vemos cuando sucede la investigación de Aristegui es que hay una respuesta de su esposa, Angélica, que también es parte de esa construcción mediática, que también a ella se le construye la imagen. Y bueno, ella se excusa, ¿no? En la literatura, en la academia. Perdón un segundito, Carla. Pongámonos en contexto qué sucedió con lo de la Casa Blanca, porque todos ustedes lo saben, pero nosotros tenemos acá, por ejemplo, Luis, que no es de México, y a lo mejor, bueno, hay gente de acá que no lo sabe, porque o no lo leyó en ese momento o no te afecta directamente. Entonces, si nos pones un poquito en contexto, sería buenísimo. Se encontró a través de un grupo de periodistas una compra que se hizo de una casa con un valor exuberante, 80 millones, etcétera, y que sobre todo el hecho, creo, estaba asociado con conflictos de intereses, porque en realidad pues se había comprado desde la campaña o incluso no recuerdo si ya estando en el poder, y hubo ahí ciertas anomalías, ¿no? Digamos, se presentaron esas evidencias, esos documentos. De hecho, ella en una revista, la cual también de moda, se le pagó por esa cobertura, ella pasea por toda y sacan las fotos, y entonces, bueno, pues ahí hay un conflicto de intereses, como un presidente, ¿no? Está adquiriendo
bueno, una casa que después es a lo que iba, ella sale y dice que ella es la que compra, no su esposo es el que compró, sino ella es la dueña. Pero contextualizando un poquito, ella es una actriz de una cadena televisora muy importante en nuestro país, que bueno, pues empieza a salir en las redes, se viraliza, que empiezan a contar, bueno, el sueldo, el ingreso, etcétera, cuántos años trabajando, eso no alcanza, ¿no? Ni vaya. Entonces, bueno, el caso está ahí y lo que es importante es que hay un daño en la imagen y en la reputación, no solamente de ella, por eso lo decíamos, ¿no? Todo lo que viene atrás también se daña, todo. Es el presidente. Sí, adelante, sí. Yo quisiera puntualizar dos cosas que el ejemplo lo dan muy bien. Primero, hay muchas veces que los propios personajes públicos no se dan cuenta que ellos mismos generan la crisis. Es decir, en el caso específico es la propia primera dama la que invita a una revista sociales a visitar la casa y de acuerdo. Posterior a ese reportaje es que se investiga el conflicto de interés que evidencia ya con pues el entonces presidente de la República. Entonces, esta parte es muy relevante porque hay veces que las crisis, normalmente las crisis no llegan solas. También ahí el propio personaje público tiene que reconocer en dónde estuvo el error, sea de comunicación, sea conductual, pero normalmente hay algo que no está entendiendo el personaje que genera la crisis y así lo genera. Ya ha pasado con casos muy conocidos en México y en el mundo, en donde una frase, el uso de una palabra fuera de contexto, el demostrar bienes que sin pensar cuyo origen no se puede acreditar, etcétera, es cuando los personajes públicos no conectan, digamos, lo dicho o lo enseñado con lo que puede, a través de la transparencia en una sociedad de cristal, a través de las redes sociales y de este escrutinio, puede llevar a la polémica. Ya después tiene que ver cómo se responde a ello, pero yo diría que en el primer contexto yo diría que hay veces que hay inconsciencia de quién genera la crisis. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que hay una inconsciencia, y ustedes todos han tenido, ya sea empresas privadas, políticos, candidatos, en el caso vos has estado en gobierno, ustedes también, es un error involuntario, es lo que nosotros en Argentina llamamos una cholulez, muestro donde vivo, una tontería, o realmente es el poder que te lleva a un lugar en el que no te das cuenta de que estás metiendo la pata, o sea, la soberbia de que estoy mucho más allá de, total, no importa. Eso a lo mejor sucedía antes, que no estabas 360 grados expuestos de 7x24 y de lunes a lunes, ¿no? Porque hoy en cualquier horario estás expuesto y podés haber hecho un comentario en algún lado, se filtró eso y también creó un caos. ¿Ustedes qué piensan que es lo que realmente hace que se equivoque o que se produzcan esos auto boicot, por decirlo así, o la gestión de autocrisis? Mira, yo creo que mucho es la condición humana, pues, ¿no? La realidad es que es así. Pero a mí de este evento lo que creo que realmente genera el conflicto es la mala comunicación cuando responden. La comunicación en su momento primera dama, lo que comunica el presidente, me parece que ahí es un error porque también digamos, ¿no? O sea, yo la verdad soy como muy objetiva, no todo es malo, pues. O sea, pero si tú además haces eso y además cuando respondes mal, comunicas mal, tu comunicación no verbal es tremenda, es pésima, pues ahí ya, aparte de los errores que puedes cometer como condición humana, porque yo siempre digo, bueno, habrá la soberbia los pierde, pero también esta parte o sea, yo digo, hay cosas que no puedes controlar, me queda claro, ¿no? Los comentarios en las redes, etcétera, pero hay cosas que puedes controlar y si lo que puedes controlar no lo controlas, entonces sucede que esto pues fue una cadena, porque a todos los gobiernos, siempre les digo, municipales, estatales, a la presidencia de la República, a todos en algún momento les va a suceder algo. O sea, en algún momento van a tener una crisis chiquita, medianita, grande, pero todos en algún momento van a vivir una crisis.
¿Me explico? Entonces, si además de que la viven, porque efectivamente creo yo que en muchos casos la soberbia es su peor enemiga. O sea, yo de repente veo temas, ¿no?, que a mí me generan mucha, por ejemplo, en el tema de género, o sea, un hombre no puede salir rodeado de mujeres para defenderse él, o sea, las mujeres lo defienden a él. O sea, no, ¿qué estás comunicando? Entonces creo que esta, que tiene que ver con parte de la soberbia, creo que también esa mala gestión de tu crisis y de lo que tú comunicas, pues genera, y si no tu reputación no está en tus mejores momentos, y además lo que yo les decía, no eres auténtico, no dices la verdad, no, etcétera, pues generas tú mismo una bola de nieve y que además con todos los comentarios y todo, o sea, yo sé que es súper desgastante estar analizando y estar revisando todas las cosas que se dicen en la red y los contenidos y demás, y yo muchas veces le digo, pues tú no lo revises, pero sí tienes que tener a alguien que los esté leyendo, ¿no? Y que sepa qué está pasando y qué no está pasando y qué están diciendo de ti, qué no están diciendo de ti, porque entonces no puedes prever si también tú no quieres conocer o ubicarte en tu realidad, sobre todo cuando tienes una situación así. Estoy de acuerdo con Alejandra en el sentido de si comunico mal y mi respuesta es errónea, la crisis no la voy a reparar y mi reputación se va a dañar. Para cerrar un poco el tema de Casablanca, de Peña Nieto, eso es lo que pasó. Ella se excusa en la respuesta, no utiliza ciertas apologías, sino ella se excusa, se justifica, y bueno, de ahí vienen una serie de sucesos que todos los conocemos, digamos la respuesta de Peña Nieto, y en el Twitter, bueno, sus hijas cerraron sus cuentas y ella obviamente dañó su imagen, dañó la reputación, y no solamente eso, se dañó la imagen del presidente, se dañó la imagen del nuevo PRI, del nuevo PRI. Y bueno, a veces eso, viste que siempre decimos los tiempos de la gestión de crisis, ¿no? Bueno, no necesariamente salir rápido es salir bien. Es correcto. No, yo creo que aquí finalmente tanto la generación de la crisis como la respuesta de la crisis tienen que ver esencialmente con el contexto. Es decir, entre más contexto tengas, mejor capacidad tendrás de comunicar bien o de solucionar una crisis. Justamente las malas gestiones de crisis es cuando la respuesta carece de contexto. Es decir, es tan básica, puede ser porque haya sido muy breve el tiempo en que se preparó o porque no haya capacidad de análisis. Normalmente con una respuesta, con un contexto muy básico, lo único que hace es incrementar la crisis. Entonces, evidentemente una gestión de crisis requiere de una visión integral, tanto de ángulos jurídicos, sociológicos, culturales, y de intentar obtener una mirada 360 de todo el contexto para que la respuesta sea lo más correcta posible de acuerdo a la crisis. Bueno, antes de que sigamos, bueno, yo quiero saludar a Luis, está Adriana, Marcos, bueno, me encantaría Iñaki, Roberto, buenos días. Me encantaría, por favor, que encendieran sus cámaras, así los tenemos a todos, y obviamente también está abierto el chat para que puedan hacer consultas. Yo estoy tratando de charlar con ellos y hacerles algunas preguntas que creo que a lo mejor ustedes desde allá harían, pero las de ustedes siempre van a ser bienvenidas y valen mucho más la pena. Así que por favor anímense, y gracias acá Roberto por encender la cámara, y bienvenidos nuevamente. Vayamos a otro caso, pero salgamos un poco de México, así no nos comprometemos tanto. Y hablando así de credibilidad un poco, de transparencia, ¿qué opinan ustedes? Creo que cuando se produjo la invasión a Ucrania, yo dudo que haya habido alguien que levantara la mano y dijera estoy en contra. Porque si lo buscabas por el tema del tema de los niños, lo social, la violencia, decías no se puede apoyar esto, no puede, si veías la independencia de un país, no puede venir otro e invadirlo. Y bueno, y mucha gente en ese momento estábamos con el apoyo también, todo el tema también de la homosexualidad, también decíamos, también, o sea, de la causa que vos defendieras estaba representada en Ucrania y todos salíamos a defenderlo o a apoyarlo. ¿Y qué sucedió después
con esta genial salida del presidente y de la primera dama de salir en Vogue, o sea, una revista 100% de moda, banalizando, lamentablemente teníamos imágenes y no las podíamos proyectar, pero para no alargar mucho, y esas imágenes que han salido donde realmente hicieron un escenario, ella con un tapado divino, con unos soldados, él entre medio de una escalera con bolsas como si estuvieran conteniendo, no sé, los bombardeos, era una trinchera. ¿Ustedes qué creen que les puede impactar, así hablando de crisis, reputación, a ese gobierno hoy, frente a esa guerra? Creo que justamente es lo que yo les decía, es el contexto. O sea, esas fotografías en otro contexto quizá no causarían la sorpresa que nos generan a nosotros. Claro, por eso hablo del contexto puntual. Pero es esa incapacidad muchas veces que los líderes tienen de no tener contexto, y eso sí tiene que ver muchas veces con la condición humana. No puedo yo llegar a entender cómo un líder que se queda en su país, que enfrenta una invasión, que hace cosas verdaderamente heroicas, en cierto momento, para la percepción, creo que compartida de los que estamos aquí, le gana la frivolidad. Pero algo les falla en el contexto, ¿no?, de cómo puede ser visto a los ojos de algo que además ellos tendrían que pensar que es global, ¿no? El presidente de Ucrania hoy no solamente le habla a los ciudadanos de Ucrania, sino evidentemente es el foco de la atención del mundo, y evidentemente, como decíamos, la percepción también tiene que ver con muchas cuestiones culturales. Yo creo esencialmente que en cualquier cultura, por lo menos occidental, esa acción es vista como una cuestión totalmente fuera de contexto. ¿Qué se hace en este caso? ¿Cómo salen de esa crisis? Mira, yo creo que al final, yo no creo que el presidente de Ucrania no haya medido, más bien yo sí creo que hay una intención detrás de las imágenes que se hicieron. Algo que es muy importante también en la reputación es la percepción versus la realidad, ¿no? Es decir, como cuando ves una foto muy bonita con filtro, ¿no?, y de repente ves a la persona y dices, ah, caray, es que no te conocí. Me parece que ese tema tiene también que ver con esto, o sea, la percepción contra la realidad. Y yo creo que, digo, no conozco más a fondo, pero sí me parece que hay una intención muy clara de esto, o sea, cómo nosotros percibimos, porque, por ejemplo, yo al inicio teníamos mucha información sobre Ucrania, bueno, no sé, en otros países, en México llegaba mucha información, ahora tú la tienes que buscar. Si tú quieres saber qué está sucediendo, qué está pasando, eso, tú tienes que buscar, o sea, más a fondo, no lo que en general, ¿no?, o lo poco que se dicen en los noticieros. Entonces, creo que esa parte de percibirte, porque al final es percepción, ¿no? Se percibe, o sea, yo veía a una mujer triste, pero a la vez como entera, ¿no?, y un hombre triste, pero a la vez como también entero. Entonces, creo que, porque nosotros lo vemos como una crisis, pero yo no creo que ellos lo vean como eso, ¿eh? O sea, que la percepción, porque al final esta intención que tiene en su momento verlos así, es como un poco regresando al otro tema, ¿no? O sea, ahí el error de ella en su momento fue decir, tengo mi casa, soy una mujer independiente, yo me la compré, me costó a mí, porque al final es interesante, hubo una parte que estaba en contra, que cómo, y hubo otra parte que también decía, bueno, por a poco que, o sea, si soy una mujer y trabajo 11 años, no me puedo ganar, no puedo tener una casa, o no puedo, me explico. Entonces creo que ahí depende esta parte, ¿no? Yo lo vería con esos ojos de decir, yo creo que tiene una intención muy clara a dónde llega, como tú bien dices, ¿no? Ahora no es la imagen solamente que puedes tener en una revista o en un periódico, al subirlo a la red, pues tienes más impactos y lo ve mucho más gente que quien pueda comprar la revista, ¿no? Sí, pero el costo-beneficio, ¿cuál sería? Sí, claro. Hay un costo-beneficio, o sea, porque en ese momento, si yo quiero mostrar qué sucede en Ucrania hoy, puedo salir a la calle, puedo seguir mostrando Claro. esas fotos de los niños cuando pasaba un tanque, ¿no? Hay fotos que impactarían mucho más esa tristeza o lo que hoy sigue sucediendo. ¿Cuál es el costo-beneficio Mira, de una publicación en así? realidad, bueno, retomando un poquito para contestarte, las crisis son espacios de oportunidad, si también los vemos, ¿no? En realidad es la oportunidad a solucionar algo, a solventar algo, a mejorar algo, ¿no?
incluso las crisis también sirven para mejorar algo. En el caso particular, puede verse, digo, desconozco, digamos, lo que dice Alfonso es verdad, habría que contextualizar, se enmarcan también las crisis, hay un enmarcamiento mediático de las crisis, evidentemente. Al final todos nos hicimos una imagen y una sobre el presidente de Rusia y de Ucrania, todo el mundo tomó partido, bueno, hubo una serie de incidencias de este tipo, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso del presidente de Ucrania, también ve la oportunidad de tener visibilidad, de tener mayor visibilidad, incluso frente a su oponente, por ejemplo, también, ¿no? O sea, son diferentes aristas en las cuales debemos de hacer el análisis, como tú lo decías, Alfonso, es un análisis mucho más integral, ¿no? Mucho más… ¿sí? Yo te entiendo, Alejandra, pero ¿Putin saldría Carmen. en Vogue? Es que yo creo que aquí hay que diferenciar. Muchas veces los personajes públicos tienen un objetivo cuando tienen una acción de comunicación, en este caso el ejemplo que pusimos. Una vez sucedido podemos medir si el objetivo se cumplió o no. Y eso, bueno, primero habría que saber cuál fue el objetivo. Así es. Segundo, ahora, también hay cosas que están fuera del objetivo que también pueden ser medibles y también son repercusiones. En este caso, por lo pronto, pareciera que no es coherente la imagen que primero él dio, porque además, regresando a la reputación, él construyó una reputación de que sí era un actor que parecía que no era tomado en serio como presidente de Ucrania al inicio de su gestión, pudiera haber pensado que era una oportunidad para el propio presidente Putin aprovechar, tener un novato político para el momento de la invasión, pero él encabeza la resistencia de Ucrania. Pero con esto, esa construcción coherente de alguien que se construye como un verdadero líder de su país, pues rompe un poco la coherencia y ahora regresa como esta parte frívola del actor que era originalmente, ¿no? Entonces, ahí es donde, independientemente del objetivo que ellos hayan buscado, pues él, digamos que estaba entre esa construcción de dos imágenes, ¿no? La previa a ser presidente de la República, que era un actor de comedia, que hoy parece con esta publicación más cercano a esa antigua reputación, que a la del héroe que habíamos visto encabezando la resistencia de su país. Exacto, o sea, por ejemplo, tenemos líderes, perdón que te interrumpa, Mariana, tenemos líderes hoy en día que también están en esa disyuntiva. ¿Qué imagen quieres proyectar? Pareciera como si tienen dos públicos, dos audiencias. El caso de Trump, por ejemplo, ¿no? En el caso con la frontera con México, ¿no? Digamos, queda bien con su Senado, con los republicanos, con su país, en contra, y después quiere, digamos, es como jugar en diferentes canchas. Sí, yo difiero con eso un poquito, Carla, en el sentido que una cosa es la reputación y otra cosa es la microsegmentación política de mis mensajes. O sea, yo tengo una reputación como líder y puedo saber que a Alejandra le interesa algo y que yo puedo llegar con un mensaje o con un proyecto a Alejandra y no tiene que ver con mi reputación, como también poniendo el ejemplo que acabas de poner de Trump y lo de el tema del muro y lo de la migración, y yo puedo llegar a Alfonso con otro mensaje de otro estilo, pero mi reputación no está en juego. Porque yo entiendo que hay distintos sectores que necesitan otras cosas. Tu imagen en este caso. Claro, pero mi reputación y mi imagen sigue siendo la misma y va a ser consecuente por esa microsegmentación que voy a conocer a cada uno. Volviendo a lo que tú habías dicho, hay algo también que me llama la atención, ¿no? O sea, vos hablabas de credibilidad, de consistencia, hablábamos de que la reputación también son acciones continuas y coherentes, ¿no? Y hay una cosa que también es cierta y que nos olvidamos. Podemos crear una narrativa, pero el dicho ese viejo de todo cae por su propio peso y en algún momento vas a hacer algo que vuelve a ser esa construcción de ese presidente que acabas de señalar tú de Ucrania, y lo que hizo hoy, independiente que podamos hacer muchas interpretaciones, porque me quedo mucho también con la que dijiste, Alejandra, pero de alguna manera se vuelve a mostrar el principio, aquel que no tenía un presidente sin una imagen, incluso hasta de aprobación, una imagen que la gente lo validara como presidente, ¿no? Y ahora esto es como que también lo contradice. Entonces nos olvidamos de eso.
independiente de construir narrativas, independiente de construir perfiles, si no somos auténticos, en algún momento todo se sabe porque estamos esos 360 grados expuestos y se va a saber. Y la reputación se daña al final, sí se daña. O sea, si no tenemos estos valores, si no tenemos juicios éticos, sí se daña. O sea, hay miles de ejemplos de líderes que han estado, digamos, en una escena de fuertes de crisis, por ejemplo, en la cárcel, ¿no? Y que realmente, por más que se quieran reparar y reconstruir esa reputación que a lo mejor años les llevó, en un abrir y cerrar de ojos, sobre todo en plataformas digitales, que es el tema de hoy, Claro. en una política digital, se acaba. No sé si alguno tiene algún ejemplo más para compartir. Yo de incoherencias tengo mi país, es la inviabilidad, Armando, yo soy de Argentina y saben, ¿no?, lo que tenemos. Por ejemplo, actualmente tenemos actualmente no tenemos, perdón, me equivoqué. 24 días duró nuestra ministra de Economía, exactamente, asumió los primeros días de julio y se fue ahora el 20 y algo, así que no duró más que 24 días, pero ella asume y una de las declaraciones que hace es que el derecho a viajar colisiona con el derecho del trabajo en Argentina. Y al mismo tiempo que lo estaba diciendo, su hijo estaba haciendo un viaje de estudio por Londres. Obviamente salió por un lado el comentario de ella y por otro lado La foto del hijo. La foto del hijo y todo el mundo se enteró. Entonces, también eso, ¿no? La coinsistencia y la coherencia de lo que decimos en redes, sabiendo que uno tiene, todos tenemos un muerto en el placar, como se dice así en investigación, o todos tenemos alguna cosita que a veces es mejor que se lo digamos al consultor para que cuando salte sabemos cómo manejarlo. Pero debe haber una coherencia en lo que se dice. Siempre. Ay, perdón. Siempre. Creo que esta parte que dices siempre debe de ser, por eso yo hablaba de eso, ¿no? Las personas al final, si no lo construyeron y no es sólido, pues obviamente en el momento que exista una crisis, que le saquen una foto o que diga una cosa y de repente sale un documento y resulta ser que no era cierto, que en ese momento no era cierto, que etcétera, pues obviamente eso se afecta. Y algo que a mí también, que es complicado, ¿no?, pero que al final, lo lamentable que es que al final tú ya no administras tu reputación, sino al subir a la red, hay muchas personas que sienten que pueden administrar tu reputación. Entonces, cuando suben, ¿no?, hablamos ahorita, estamos hablando mucho de funcionarios y demás, pero yo también me refiero, por ejemplo, a medios, a columnistas, a periodistas, etcétera, que a través de una columna, exacto, desacreditan a un funcionario con su reputación y si tiene muchos seguidores, bueno, ya afectó la reputación del funcionario, de la funcionaria, del político, de la política, etcétera. Y él se siente quien administra esa reputación del político, de la política a través de las redes. Porque si tiene más seguidores que el político, que la funcionaria, etcétera, bueno, siente que puede administrarla y puede tener ese control y ese poder. Entonces creo que eso también, por eso decíamos o platicábamos al inicio, lo importante que es responder, y yo soy, como tú bien dices, creo que siempre debe de medirse y pensarse antes, ponerse una bolsa de hielo en la cabeza y saber, vamos a responder, hay que responder rápido, no hay que responder, porque sucede mucho, por ejemplo, con candidatos o candidatas, ¿no?, que tienen a toda la familia alrededor y es que ya salió y dijo, y es que ya, o la parte esta que es muy lamentable en las campañas, cuando a las mujeres se les ataca a través de imágenes, de videos, etcétera, ¿no?, que afectan su imagen pública y afectan su reputación desproporcionalmente y que esto tiene que ver con eso, ¿no? Y que lo suben a la red, que puede estar photoshopeado, puede ser real o no puede ser real, o si es real, pues es la vida personal de cada quien, pero al final es una afectación que se hace en el momento para un interés en particular, pero que ya la reputación de esa persona, como yo decía, pues te quedas en la red ahí, no caduca, no hay fecha de caducidad para que se baje ese video, para que se baje ese comentario. Entonces creo que esto sí es un tema de reflexión, de que se vuelve un tema que tú no administras, ¿no? Y que a lo mejor te administra alguien que tiene una reputación pésima, ¿no?, que tú no la tienes tan mal y te toca, o que ni tiene, porque encima es con nombres NN, ¿no? Exactamente. Que ni siquiera dan la cara. Exactamente. Entonces creo que esta parte también es interesante
porque a veces cuando se asesora, por ejemplo, se tiene uno que medir las fuerzas de eso, ¿no? O sea, ¿qué tienes ante alguien que puede salir a decir algo y que tiene miles de seguidores, ¿no? Y a lo mejor después le llega a otro mejor cliente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Algún tema más interesante y tú ya pasas segundo, pero al final ya afectó a esa persona, o en el caso de lo que yo decía, ¿no? Afectan a las candidatas, a las funcionarias, con temas que afectan su reputación. Y de la familia. Y de la familia. Que hay otro tema ahí, ¿no? Porque afectas al hijo, al esposo, a la mamá, al papá, a los hermanos, etcétera, etcétera. Es que la construcción de la imagen, que es a partir de esa percepción, es colectiva también. Sí, digamos, la opinión pública, también tú te construyes una imagen de, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de los colectivos o de los grupos de interés, por ejemplo, de las feministas. O sea, realmente ahí también hay un daño colateral, ¿no? Digamos, la mujer también ya se pone en un estatus en el cual también se juzga, ¿no? Entonces, bueno, pues si la hacen ellas, la hacemos todas. Y bueno, y eso es un caso como podríamos hablar de muchos otros, ¿no? Como también pienso, ¿no? También nuestra imagen o reputación también se plantea en los encabezados o en las bios de las redes sociales. O sea, a veces encuentro una incoherencia el candidato o la candidata que dice soy madre de Julián y Pepito, y resulta que nunca sale con una foto de Julián. Amo a mi perro y nunca sale una foto con el perro. Entonces, como que hasta las bios, hablando de lo digital, las biografías de las redes, también tienen que ser coherentes con la manera de lo que pensamos, hacemos y con lo que vamos a mostrarle a los demás, ¿no? Vos que has llevado gobiernos, o sea, llevar la comunicación de un Estado es difícil, y todas las cuentas de ese Estado, la de turismo, la de gobierno, la de educación, tienen que llevar una coherencia y una narrativa, ¿no? También, no solamente los funcionarios tienen que tenerla, sino que también las instituciones. Sí, es muy complejo cuando evidentemente, si ya de suyo la imagen de una persona tiene su complejidad, cuando son instituciones que evidentemente tienen distintas áreas y por tanto es un esfuerzo colectivo de muchas personas, es mucho más consistente el esfuerzo de que todos podamos transmitir el mismo imagen y se genere una percepción institucional, porque también con mucha frecuencia pues hay visiones distintas que a veces, bueno, pues eso ha generado también muchos casos, ¿no?, de contradicción en gente de mismas instituciones o de los mismos gobiernos. Finalmente cualquier esfuerzo colectivo tiene ese reto. Yo creo que a manera de reflexión, digamos, ya para ir un poquito cerrando, creo que un principio básico para la construcción de la imagen, de nuestra reputación, digamos, cualquier actor político, social, es la responsabilidad, ¿no? Sobre todo en las plataformas digitales. Estar conscientes que vamos a ser responsables de ese contenido, en ese contexto que vayamos a comunicar y en esa comunidad a la cual nos estamos dirigiendo. O sea, hoy sí creo que hay muchos líderes, no solo políticos, sino sociales también, que a veces se les olvida eso y es lo que tú mencionabas, ¿no? Necesitamos estar conscientes de esa gran responsabilidad, porque así también, no solo a partir de lo que yo voy a tuitear o yo voy a subir en mis diferentes redes, sino también la imagen que yo puedo añadir, digamos, los elementos que yo puedo añadir al compartir, ¿no?, o al viralizar cierta información de otra persona, que también al final va a ser una construcción de la imagen, porque acuérdense que es colectiva, ¿no? Percibimos esa imagen a manera colectiva. Sí, teniendo en cuenta eso, hay otra de las cosas que para mí es importante, me encantaría después obviamente la opinión de cada uno con respecto a lo que es la creación de un líder, la creación de una reputación, la creación de una narrativa. O sea, todos podemos aprender, todos podemos aprender más a poder llegar a un cierto grupo, podemos segmentarlo como hablábamos recién y saber qué mensaje llego a cada uno.
podemos capacitarnos en oratoria, todo lo que es media training, que me sienta bien más el color, un montón de cosas, ¿no? Como líderes, como políticos o incluso como institución, ¿no? Que uno hace el análisis de que el logo me quedaría bien, todo. Pero hay algo que no podemos dejar afuera, que por más que nos enseñen, que por más que nos asesoren, que es nuestra autenticidad. Yo no puedo ser quien no soy, porque justamente si soy alguien distinto, voy a vivir generando crisis, porque es inevitable que lo haga. Y muchas veces nos dejamos asesorar y es, ay, pero yo creo que te quedaría mejor tal cosa, o creo que tú deberías ir más con el grupo, no sé, ambientalista, y yo la verdad que consumo, no, o sea, como que a la larga o a la corta siempre se va a saber tu autenticidad, tu estilo, tu forma de ser. Yo estoy convencido de que es una idea ya de hace muchos años, Roger Ailes, tú eres el mensaje. Yo sí sigo creyendo que aunque ya el personaje está muy desacreditado después de otros asuntos de su vida privada justamente, pero en esencia debe ser una base de la comunicación de cualquier personaje público. Tú eres el mensaje y tú comunicas permanentemente en todo tu ser y toda tu persona, y por eso el mejor esfuerzo en que podemos acompañar quienes asesoramos instituciones o personajes públicos es a que sean ellos de manera auténtica, de manera coherente y de manera consistente, y ayudarlos en ese esfuerzo. Justamente estos esfuerzos que muchos consultores proponen, como tú bien dices, de cambiar esencia porque se adapta mejor, yo creo que siempre acaba teniendo pues el resultado de que aflora la personalidad, porque finalmente somos seres humanos y lo que estamos proyectando es nuestra propia esencia. Ale. Sí, yo creo que efectivamente yo siempre les digo, a ver, la esencia no cambia, puedes hacer algo, pero que tú te sientas bien, ¿no? Que si tú te sientes bien, te sientes cómodo, te sientes a gusto, eso lo comunicas. Quizás alguien te dice, oye, no, a ver, espérate, es que a una mujer, ¿no? Ponte tacones porque yo me siento mejor con tenis. Y voy a pues ponte tenis, ¿no? O sabes que no, esto que dices, no, a mí me gustan los perros, la verdad me dan alergia, y los gatos. Pues no hay bronca, o sea, no a todos nos tienen que gustar los perros, no a todos nos tienen que gustar los gatos. Entonces, sí creo que es parte de, yo siempre digo, y lo hago además, es cuidar esa esencia. Puedes hacer cosas para que te sientas mejor, sí, y puedes decir, a ver, o en el cuestión del lenguaje, ¿no? Hay gente que no se le da, pero es muy buena apapachando, o es muy buena sonriendo, y algo que pues la verdad no se compra ni se consigue es el carisma. O sea, entonces a veces hay gente que dice, es que ¿por qué yo no salgo igual en la foto que el otro? Pues porque hay algo lo que traemos. Entonces creo que, y siempre lo digo, es esa parte, ¿no? Pues ser auténtico, porque lo que tú bien decías, al final tú jalas a la institución o la institución te jala a ti. Entonces en nuestro país, así es, ¿no? Tenemos instituciones que tienen una pésima credibilidad, y quizás llega alguien con una buena credibilidad y va jalando a la institución con esa credibilidad que tiene, y que además no solo es para la institución, es para la colectividad. Es decir, quienes integran esta institución se sienten atraídos, bueno, no, mira, no es corrupto, es honesto, o al menos dice la verdad, o al menos te dice lo que va a cumplir y lo que no se compromete, etcétera. Entonces creo que esa parte también es muy interesante, y sobre todo se da en los gobiernos y en las instituciones, que la persona, si tiene credibilidad, si tiene reputación, jala a los demás en esa parte. ¿Ustedes creen que justamente a raíz de eso, de la reputación ya individual y la crisis de las instituciones, es que se ha hiperpersonalizado la política, y que hoy a veces uno vota por un candidato o te atrae más una causa por una persona puntual que por la causa en sí, por la credibilidad de esas mismas personajes o líderes? ¿Hay una influencia de eso para que se haya hiperpersonalizado todo? Bueno, yo creo que sobre todo en los últimos años la ventaja o la desventaja es que justamente podemos conocer mucho más de cualquier persona, ya ni siquiera es personaje. De cualquier persona, en el Google todos, salimos todos. Sí. Tenemos una cantidad de información que hace pocos años no teníamos prácticamente de nadie, ¿no? Entonces, hoy la verdad es que yo creo que justamente los personajes públicos a veces no tienen dimensión justamente
de la repercusión que puede tener pues vivir en esta era de cristal, ¿no? Les doy unos 2 minutitos a cada uno de cierre, así como para que ustedes dejen un tip a todos los que están ahí al frente, y espero que hayan llegado preguntas, porque vamos a empezar también con ellas. Creo que sí hay preguntas ya. Sí, sí, sí. ¿Empiezo por las preguntas? No, prefiero que ustedes hagan un cierre. Ale o Carla, Alfonso, el que quiera empezar. Bueno, pues decir esta parte, ¿no? Entiendo que quienes hoy nos acompañan tienen este interés de saber, ¿no? Cómo es, cómo se construye, qué podemos hacer, y sobre todo creo que algo que hemos dejado como muy puntual es esta parte de trabajar, ¿no? Y que si tú trabajas una reputación o te toca hacerlo, tiene que ser una reputación sólida. Porque independientemente de que estemos rodeados de las nuevas tecnologías, independientemente de todo esto, pues los valores siguen siendo los valores, la integridad sigue siendo la integridad, y creo que en nuestro país y en todo el mundo hacen falta personas íntegras que puedan trabajar a favor del proyecto que tengan y poder fortalecer así su reputación. Alfonso, para que no digas que te discriminamos acá en tantas mujeres y te dejamos al último. Yo creo que justamente, como empecé diciendo, estamos en la era de la reputación, ya no la era de la información, fundamentalmente las nuevas generaciones. Realmente veo aquí en el panel la gente más o menos, pues, y en las pantallas, gente que tenemos más de 40 años, pero hay que tener conciencia que los menores de 40 hacia abajo viven fundamentalmente en esta era de la reputación, viven obsesionados por cuántos likes tiene la foto, por cuántos vieron la historia, por cuántos seguidores tienen en la red social, y se ha transformado la vida, particularmente de más jóvenes hacia arriba. Digo, ya nos afecta y nos influye a todos, pero en este sentido sí hay que tener mucha claridad de la responsabilidad, porque hoy ya está en juego no solamente, digamos, la imagen, sino el empleo. Ya hoy cuántos casos hay que por crisis de comunicación pues pierden el empleo, independientemente de que seas un personaje público o no, por comentarios o aseveraciones, porque se apoyan algunas causas en las redes sociales que pueden ir en contra de ciertas políticas de tu empresa o del gobierno al que pertenezcas. Entonces, justamente vale la pena que todos que nos ven recuerden que siempre que se tiene una interacción en la vida de la red, de cualquier red social, en la vida pública, que ahora es muy pública y es muy transparente, tener siempre el contexto en el que nos desenvolvemos en términos culturales y sociales, ¿no? Yo concluiría con eso. Pues considero que en estos nuevos espacios digitales recalco que hay que hacer mucho hincapié en la responsabilidad que tenemos a la hora de generar contenidos, a la hora de compartir, porque hoy en día se puede destruir, ¿no? Podemos despedazar una figura, una institución, un organismo, así como también lo podemos enaltecer y podemos construir, digamos, como lo decíamos al principio, cualquiera puede generar una imagen a partir de un dispositivo, ¿no? Yo puedo construir una imagen de una persona, de un organismo, y también la puedo destruir. Entonces yo creo que, recapitulando, me iría por la responsabilidad, la coherencia, que lo estuvimos mencionando, y la ética, ¿sí? Eso sí. Sí, es importante el tema también de nuestros valores, ¿no? De transmitir. Me hizo recordar esto como para cerrar por mi parte, antes de empezar con las preguntas que estoy viendo acá, que ya tenemos de Marcos. Me acuerdo de una, no sé en realidad si es una, ¿cómo explicarlo? Pero bueno, lo voy a decir, se me fue, viste, a veces se te van las palabras. Había una vez, para decirlo de esa manera, un rabino, que era un rab ya de alto nivel, y había un chico que quería hacer, digamos, el poder dar clases de Kabbalah, ser un rab importante y poder entregar todo el conocimiento que tenía.
Y bueno, y él le pidió al papá que lo ayudara a poder ir a este rab superior, al rabino más importante de la comunidad, para que le tomara el examen. Y se lo consiguieron. El padre le decía que no estaba seguro de que él estuviera preparado y él le decía que sí, sabía de todo, absolutamente de todo. Iba a dar el examen. Y el rab le pregunta esto, él contesta, le pregunta tal otra cosa, él contesta, le pregunta esto, lo pasea, pero por las antiguas escrituras, por todo, y él sabía absolutamente todo. Entonces él le dice, es la verdad que sabes mucho, pero no estás preparado. Entonces él le pregunta, o sea, ¿cómo no voy a estar preparado si lo que me preguntaste lo sabía? Te lo dije. Mira, cuando Moisés iba en el desierto y llegó al mar y de repente se aparece Moisés vívido acá. Y empiezan a abrirse las aguas adelante de este rabino. Y el rabino lo empieza a mirar a este chico joven con unos ojos y cada palabra que él iba contando del rab se iba haciendo bíblico. Y le dice, es que hay una diferencia entre aprender, saber y tener conocimientos y decir las cosas desde acá adentro, desde la autenticidad y de los valores de uno. Esos se representan y son vívidos y todo el mundo los va a poder ver y todo el mundo los va a poder creer porque vienen desde adentro de uno, ¿no? Entonces creo que como para cerrar, me pareció una buena apuesta de decir, bueno, seamos nosotros mismos y digamos las cosas desde adentro. De esa manera somos creíbles, somos auténticos y obviamente vamos a tener una reputación. Siempre va a haber alguien malo, si te cuentan cositas de mí, viste, algunas serán verdad, otras no, pero creo que viene desde adentro. ¿Qué tal si vamos con las preguntas del público? Yo adelanto que tengo un problema de miopía. A veces soy muy buena, a veces no. Tenemos una pregunta de Marcos Peiper. Dice a todos, los pregunta a todos por igual. ¿Consideran que en la política para prevalecer en ocasiones hay que renunciar a la coherencia? Pues pasa seguido. Lo vemos hoy en día, ¿no? Ahora sí nos preguntan, depende, lo decías Alfonso, son los objetivos. ¿Qué se quiere? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Se quiere ganar? ¿Se quiere mantener esa imagen? Entonces sí, ya cuestionaría que, bueno, tenemos casos en que se dimiten, ¿no? Hablando de personajes políticos, pues dimiten sus cargos, ¿no? Para prevalecer esa coherencia. Alfonso. Bueno, yo lo que creo, insisto, en que la base de la comunicación es la coherencia y eso genera la credibilidad. Puede haber un cambio de opinión, pero eso implicaría que se razone y se explique por qué, si cambian las circunstancias, cambia una postura. Son dos cosas distintas. Una cosa es cambiar una opinión y otra cosa es cambiar una forma de ver el problema en su conjunto o un valor. Yo creo que hay que ser coherentes y consistentes con los valores y se puede cambiar de opinión. Eso sí, una vez que es bien explicado. Ale. Yo creo contundentemente que siempre se debe ser coherente. Siempre. Bueno, creo que fue recontra clara. Seguimos con otra que es de Antonio Meneses. Dice para todos también, claro, la regla siempre debe ser, no hagas candidato rico para que parezca pobre, eso es verdad también, ni pobre para que parezca rico. El parecer no es ser. Es correcto, porque al final, ¿qué sucede? Y nosotros lo vivimos en nuestro país, ¿no? Hay una ideología que dice que las personas que tienen una mejor condición de vida o que trabajan, etcétera, no debe de ser, y los funcionarios que están dentro de ese gobierno que pregonan eso mismo, bueno, en la realidad no es así. Entonces me parece que tú no puedes aparentar lo que no eres. Puedes compartirlo, puedes decir, sí, estoy de acuerdo, trabajo para eso, pero no puedes aparentar lo que no eres, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Si no lo eres, en algún momento se cae y entonces todo este rollo que te aventaste, que no, que sí, que los pobres y demás, y de repente te vas a comer a un súper restaurante o traes un súper auto o traes un súper reloj, pues se te cae, ¿no? ¿Alguien más? ¿O quedamos con esto?
Bueno, seguimos entonces con Adriana, que ha estado sumamente activa. Hola, Adri, que ha estado con la cámara encendida todo el rato. Dice para todos, ¿qué opinan del manejo de la comunicación de crisis de Boris Johnson y Alberto Fernández tras salir a la luz que no respetaron los aislamientos sociales? Bueno, a mí la verdad es que me encantó la respuesta que dio Boris Johnson, la manera en la que respondió. Me parece que, como él decía, ¿no? Al final dijo, bueno, lo mejor es, yo les recomiendo que no entren a Twitter o algo así, dijo, ¿no? Pero bueno, ahí es un tema que tiene que ver, que volvemos a la pregunta inicial y que tiene que ver con la coherencia. Y a mí me llamó mucho la atención el caso de Johnson. Otra vez tiene que ver con el contexto cultural. O sea, la forma de responder tiene que ver con una sociedad con sus estándares de conectividad, de educación y de historia que, bueno, pues, son muy, finalmente es idiosincrasia, ¿no? Ramiro nos hace otra pregunta, voy a tratar de entenderlo un poquito, que dice, ¿y el rol de los valores éticos en la construcción de la imagen de alguien que no es íntegro? Es fuerte esa, pero… Bueno, es decir, construimos la imagen a partir de lo que tenemos, de lo que somos, ¿no? De lo que, digamos, vamos haciendo a lo largo de los años. Y bueno, pues si no tenemos valores éticos, si tenemos, digamos, un pasado ahí un poco tormentoso, tendencioso, pues la imagen que vamos a construir no va a ser 100% íntegra, no va a ser, digamos, aceptable, me gusta la palabra, ¿no? Digamos… También está el tema del contexto del que hablabas, Alfonso, ¿no? Así ¿Qué es íntegro y qué Bueno, no es íntegro? Hay exacto. cosas, obviamente, que van a ser lógicas, como el tema de la corrupción, Bueno, asesinato, exacto. pero también hay personas que lo que para nosotros no es íntegro, En otras o sea, culturas, una persona a lo mejor que tiene demasiado carácter o es muy violenta en un contexto de un país puntual, a lo mejor es lo que necesita una persona con un don de mando. o a los públicos a los que me quiero dirigir, a las Exacto. audiencias, a los No, eso grupos es de como… interés. Entonces también depende muchas cosas. Como que siempre va a haber algo de que se le puede rescatar a ese candidato o a Así es. ese líder para poder volver como algo positivo eso que no resulta a ojos de algunos, ¿no? Bueno, tenemos la pregunta de Iñaki también, que ha estado acompañándonos con la cámara encendida todo el tiempo. ¿En qué diferencia la respuesta a la comunicación social y el sector educativo, social y económico? Perdón. ¿Cuál es la diferencia? No entiendo muy bien Sí, la pregunta. ¿en qué diferencia la respuesta a la comunicación social? Yo creo que va más relacionado, ¿qué diferenciaría la comunicación, digamos, en un sector educativo, social o económico? Va por ahí, Iñaki, si no nos aclarás un poquito y podemos dar un poquito más con la pregunta. Finalmente son públicos, ¿no? Son públicos especializados, ¿no? En el caso de la comunicación social se refiere a gobiernos, ¿no? Y en el sector económico, bueno, normalmente son empresas y finalmente tiene que ver con algo muy antiguo, que es qué representa uno para el otro. Es decir, en el caso de las empresas y sus clientes, pues es un tipo de relación distinta, aunque tiene mucho parecido también, a final de cuentas, con los gobiernos y los gobernados. Y bueno, en el caso del sector educativo, bueno, pues realmente ahí sí… Instituciones. También es una relación, digamos, de alumnos y escuelas, ¿no? Bueno, tenemos acá a Marisela Luna, que nos dice, no sé si después de a poquito me la van subiendo, cuando llegue les aviso. Hay ciudades, dice, en México, sobre todo muy pequeñas, donde la reputación del presidente municipal es seriamente afectada por grupos formados en redes sociales por sus adversarios y cuya misión es sembrar mentiras que se comparten de manera viral para desprestigiar al líder político y a su gobierno. Mi pregunta es, ¿la reputación sólida del líder es suficiente para contrarrestar esto o podrían compartirnos alguna manera para poder hacer menos nociva esta campaña en contra? Mira, yo le puedo decir, es útil si su reputación es sólida, obviamente es muy útil,
pero efectivamente esto que dice sucede muchísimo, nuestro estado no es la excepción, y creo que algo que es importante es la generación de contenidos del presidente municipal que puedan ser contenidos constantes, que puedan ser contenidos que tienen que ver en contacto con otras personas y si es una dinámica intensa, por decirlo de alguna forma, pero sí se puede contrarrestar. A lo mejor no lo vas a quitar del todo, porque ahora sí, como experiencia lo he visto y me llama mucho la atención eso, mucho la atención, de verdad se los digo, me sorprende sobremanera eso, o sea, de cómo un solo grupo puede afectar tanto, ¿no? O una sola persona a veces, ¿no? Que contamina a todas las demás a través de las redes con verdades a medias, ¿no? Casi siempre, hablando sobre temas, digo verdades a medias porque a la ciudadanía se le informa, pero no se le informa de manera correcta, este grupo en especial, pero sí creo que si el ayuntamiento o quienes están alrededor generan contenido, bueno, entrada que trabajen, ¿no? Pero que generen contenidos, sí, que trabajen y que generen esos contenidos constantes, es desgastante, pero sí funciona. ¿Alguno más quiere agregar algo? No, coincido con Alejandra, también hay una serie de estrategias que pueden contrarrestar esto. Perfecto. Bueno, tenemos la última de Roberto Santos Salvador. Dice que, en mi opinión, en algunos casos para construir imagen de un político debe pasar por un análisis o una terapia psicológica del personaje y justamente para no dejar que los momentos de crisis sean producto de acciones inconscientes, me gustaría saber su opinión. Yo creo que todos tenemos que psicoanalizarnos, exacto. Pero bueno, partiendo de esa base o no. Sí, claro, se hace todo un perfil, ¿no? Se hace todo ese psicoanálisis y aún así siempre va a haber una crisis, siempre. Se puede predecir de acuerdo, digamos, en el escenario en donde esa figura o ese personaje, digamos, se desenvuelve, pero siempre va a existir una crisis. Y también las respuestas a las crisis, esas sí no son predecibles, o sea, las tenemos que fabricar, las tenemos que construir esas respuestas, ¿no? Con una serie de estrategias. Hay algo que sí me quedó recontra claro ya después de todo lo que dijimos igual de la credibilidad, la autenticidad, también es el modo en que comunicamos. Volviendo al ejemplo que pusieron, obviamente es mucho más fácil, ustedes tienen un término que me llama la atención acá, el grillar, ¿no? Que es como matar la reputación de alguien, ¿no? Golpearla. Obviamente se va a dar más en los pueblos chicos, justamente las ciudades chicas y el infierno grande, ¿no? Que todos se conocen, que todos se conocen, pero sí me llama la atención de la importancia de comunicar y la importancia de tener no solo un community manager, sino que el candidato o el líder no maneje las cuentas, porque en algún momento de calentura o algo que salió, que alguien dijo, por ahí sale y él responde y no mide el contexto, no logra verlo, que una persona que se encarga de comunicación lo puede ayudar. Eso principalmente, que no tenga las redes. Y lo otro que sí también es el modo en que comunicas una acción. Yo he estado analizando mucho el tema de comunicación a nivel tercer gobierno local que decimos nosotros. Entonces 6 funcionarios inauguran un semáforo y ponen la foto de los 6 funcionarios con un semáforo. Y vos decís, claro, en el contexto del local el semáforo es sumamente importante, pero ¿por qué no contamos que el semáforo le va a cambiar la vida a un montón de gente porque ahí hay una escuela y los chicos van a poder cruzar? O sea, que exista una historia tras la inauguración de un semáforo. Porque lo primero que todo el mundo te va a salir, 6 están ahí sin trabajar para inaugurar un semáforo y me muestra la inauguración de un semáforo o una rotonda y es, qué sé yo, este círculo, ¿no? Pero quizás si narramos historias nos volvemos menos expuestos o menos propensos a que esa publicación genere una mini crisis o una crítica o un golpe a nuestra gestión y a nuestra reputación, ¿no? El saber narrar, el saber contar creo que también es sumamente importante. No sé qué opinan ustedes y así cerramos. Bueno, yo creo algo importante. Sí, el funcionario, el líder, el político, a lo mejor no debe tener
el control o el teléfono en la mano porque hace otras cosas, pero sí debe de saber qué dice y qué no dice. Para mí es mucho más auténtico un político que él responde, y lo he visto además, el efecto que tiene, que alguien, que él mismo responda un mensaje, porque a veces hay mucha gente en este medio que se dice experta y no lo es, y entonces en lugar de eso también nos genera una crisis, ¿no? Entonces creo que en esa parte a veces también es válido, y yo creo eso, o sea, que si está enojado le ponga, oye, a ver, espérate, así, ¿no? O sea, digo, se mide, pero creo que también no es malo. Y otra cosa es, en el caso, de acuerdo a la experiencia que yo tengo, es sí, en un primer momento el político sí tiene que tener este tipo de fotografías, de imágenes, etcétera, y ya va avanzando hacia las historias, porque a la gente también le gusta ver que su presidente municipal está haciendo algo, está ahí parado, ¿no? Entonces creo que es como una mezcla de las dos, sin dejar a una de lado o hacer solo una cosa, pero sí ir como mezclando esas dos acciones, por decirlo de alguna forma. En realidad, cuando comunicamos, hacemos una imagen. No solamente esa comunicación verbal, sino también la comunicación no verbal, ¿no? Todo el conjunto de ademanes, la proxémica, todo eso también construye una imagen, ¿no? Y sobre todo si estamos en la época, la era digital, obviamente nosotros tenemos que estar conscientes qué vamos a comunicar, qué tipo de líder o qué tipo de liderazgo quiero construir, qué tipo de imagen quiero proyectar, no solo a partir de lo que hablo, sino también de lo que van a ver mis seguidores. Sí, sobre todo considerando que hoy pues la fuerza de la imagen, o sea, del video y de la fotografía, pues es contundente, más allá que hay que dar el contexto a esas imágenes y esos videos que logren el objetivo comunicacional propuesto. Bueno, darles las gracias, espero que a todos les haya encantado la mesa, que les haya sido productiva. Gracias Ale, gracias Carla, Alfonso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.